El Diablo de Quintana Roo. Me tocó vivir en un lugar que podría ser considerado como una ranchería. Está en el estado de Quintana Roo, bastante cerca de Yucatán y Campeche. Se encuentra en el monte, rodeado por bosque, ahí por la sierra. El municipio se llamaba en aquel entonces José María Morelos. Desconozco si aún mantiene ese nombre. El municipio está conformado por más de 60 comunidades. La ranchería en la que yo vivía está en una de ellas. Ahí, al menos en aquel entonces, vivían unas 150 gentes, a lo mejor un poco menos, no lo recuerdo bien, y todos nos dedicábamos a un poco de todo. Cultivábamos limón, criábamos abejas, y teníamos unas pocas cabezas de ganado bovino y también contábamos con gallinas. Vivir ahí no estaba tan mal. El clima era cálido, pero no llegaba a ser caliente gracias a las lluvias durante el verano y a que estamos en medio del bosque. A mí siempre me ha gustado salir a caminar por el bosque. Conocía bien los animales que abundaban por ahí: venados, jabalíes, iguanas y tucanes. Obviamente había otras especies, pero esos eran los más comunes. Aunque, a pesar de conocer todo el terreno, las plantas y los animales, había cosas que nunca llegué a comprender del todo. Era un poco más de 10 kilómetros lo que nos separaban de la comunidad más cercana. Esas eran 4 horas caminando, y aunque de día atravesar esa distancia no era la gran cosa, de noche se convertía en una travesía exclusiva para los más valientes. Todos en la ranchería afirmaban que había una criatura que acechaba en el bosque, esperando capturar a su siguiente víctima. Todos y cada uno de los adultos y viejos afirmaban haber visto al menos una vez a esa criatura. La describían como un gran chivo negro que caminaba en 2 patas. En al menos un par de ocasiones llegué a escuchar algunas cosas que estaban platicando los más ancianos de la ranchería. Era sobre el origen del monstruo. Al ser ya gente mayor, no seguían una secuencia en lo que decían, pero con todo lo que escuché, pude concluir una cosa. Se supone que, insisto, según los ancianos, bastantes años atrás, mucho antes de que naciera mi tatarabuelo, la gente de la ranchería había culpado a un hombre de haberle hecho cosas terribles a una niña. Así que le cortaron la cabeza, pero justo cuando acababan de ejecutar al hombre, confesó el verdadero culpable. Los ancianos platicaban que el cuerpo sin cabeza del pobre hombre inocente se puso en pie. Todos corrieron a esconderse. Pudieron ver cómo ese cadáver se acercó al chivo del jefe de la ranchería y le arrancó la cabeza para ponérsela mientras gritaba herejías. Me pareció una historia oscura y siniestra, pero cuando yo comentaba lo que había escuchado, todos me decían que no era cierto, que ellos sabían otra versión. Algunos decían que se trataba de la mascota de un poderoso brujo negro. Otros afirmaban que se trataba de un nahual, y unos cuantos teorizaban que podía tratarse del mismo diablo encarnado. Aunque mis abuelos decían que sus abuelos le contaron que esa criatura había sido humano alguna vez, un hombre, y que ese hombre estaba enamorado de una muchacha a la que no podía ni siquiera acercarse, pero él siempre la veía pasar mientras ella paseaba sus chivos. Entonces él, deseando poder acercarse a la muchacha, le pidió al diablo que lo convirtiera en chivo para que ella lo paseara. Pero el diablo es engañoso y no juega limpio, así que lo convirtió en un monstruo humanoide con todos los rasgos de un chivo. Pero a pesar de que la gente no se ponía de acuerdo en qué era exactamente esa cosa ni cuál era su origen, había detalles en los que todos estaban de acuerdo. Por ejemplo, coincidían en que no había que mirar sus ojos sin importar qué tan lejos estuviera. También se decía que cuando esa cosa andaba cerca, la temperatura bajaba drásticamente. Decían que olía muy mal, como animal muerto o mojado. También se afirmaba que si la criatura te tocaba, aunque fuera con la punta de una de sus garras, sufrirías una muerte que llegaría después de la calentura y dolor en cada uno de los huesos del cuerpo. La primera vez que mis padres me hablaron de ese monstruo, yo les pregunté el por qué nosotros vivíamos ahí si era el hogar de esa cosa, pues a pesar de que yo era muy niño, me daba cuenta que era una pésima elección para tener una casa.
Mis padres me contaron que cuando mis tatarabuelos llegaron a vivir a la zona, era un lugar pacífico, pero en algún momento, nadie sabe ni la fecha exacta ni el motivo, esa criatura bajó de la sierra, y además ese siempre había sido su hogar. No podían simplemente dejarlo por miedo. Yo, al igual que cualquier niño normal y curioso, hice muchas preguntas porque tenía demasiadas dudas. Por ejemplo, yo quería saber qué comía el monstruo cuando no atrapaba a ninguna persona. Me dijeron que cuando pasaban muchos días sin que tuviera alguna víctima, la criatura se acercaba a nuestra ranchería para llevarse algún animal. No lo hacía porque le gustara, simplemente era porque tenía hambre. Mis padres también me contaron que muchos años antes de que yo naciera, en la ranchería criaban chivos, pero todos fueron robados por el monstruo. Los utilizaba para hacer una clase de ritual siniestro en el que al final la criatura bebía la sangre de la cabeza recién arrancada del cuerpo del chivo. Algunos de los que llegaron a ver ese ritual quedaron locos y en su locura se adentraron en el bosque y nunca regresaron. Bueno, creo que con eso ya fue suficiente como para dejar en claro qué tipo de criatura es la bestia que andaba merodeando el bosque. Ahora les contaré la vez en que yo tuve el infortunio de cruzarme con el monstruo. Recuerdo que acababa de oscurecer cuando mi madre se puso enferma. Yo no sabía por qué. Mi padre tenía que quedarse a cuidarla y yo tenía que atravesar el bosque para ver si los de la otra comunidad tenían algún remedio que pudiera ayudarnos, porque lo que nosotros le habíamos dado no estaba funcionando. Así que agarré un cuchillo por si algún jabalí quería atacarme y me adentré en el bosque. Durante las noches, el aura del bosque solía sentirse de una forma muy diferente que durante el día. Pasaba de ser un lugar pacífico y hermoso, lleno de coloridos sonidos de aves, a ser un lugar tétrico y amenazante, lleno de sombras y sin mencionar que el monstruo se andaba paseando por algún lugar. Yo tenía muchísimo miedo, pero mi preocupación por mi madre no me permitió flaquear. Me dio valentía para mantenerme firme mientras avanzaba entre las sombras. Había luna llena, bastante más brillante que cualquier otra que hubiera visto antes, y por esos lados la luna iluminaba bastante bien, así que no era tan complicado ir avanzando entre rocas y árboles. Además, me sabía de memoria el camino hacia el siguiente poblado. Aún así, llegué a tropezar un par de ocasiones porque estaba muy atento a cualquier indicio de que la criatura estuviera cerca. Yo, en definitiva, no podía permitirme morir esa noche, porque entonces mi madre también iba a morir. Entonces hubo un crujido, y luego otro. Yo me detuve en seco. Con el tercer crujido me di cuenta que se trataba de unas ramas, pero yo no las había pisado. Las ramas habían sido arrancadas de un árbol. El sonido venía de la distancia y con cierta altura. Intenté ignorar el sonido, pero se repitió. Sonaba un poco más cerca, pero también parecía estar más arriba. Pensé que posiblemente se trataba de un mono. Esos animales a veces se dormían hasta tarde, así que me tranquilicé y seguí mi camino. Avancé por 1 hora y media sin escuchar nada, pero entonces una fuerte ráfaga de viento me golpeó con fuerza. Venía desde la misma dirección en la que había escuchado las ramas partirse. Entonces los árboles se empezaron a sacudir con fuerza. Se escuchaban golpes. Algo muy grande estaba brincando de árbol en árbol y se estaba acercando a mi ubicación. Me puse a correr con todas mis fuerzas. Yo sabía que era esa cosa la que me estaba siguiendo, porque sentía una vibra muy extraña, densa y pesada. Era algo que nunca había sentido antes. La sensación era bastante desagradable. Fui esquivando árboles y saltando entre los desniveles de la tierra. Llegué a una parte que estaba un poco más inclinada de lo normal, y ahí, debido a la velocidad con la que iba, no logré mantener el equilibrio y caí rodando cuesta abajo. No fue mucho, si acaso unos 10 metros, pero dolió. Debido a la adrenalina, no me di cuenta que me había hecho una cortada en la pierna izquierda. Apenas me iba a levantar cuando escuché que, a algunos metros de donde yo estaba tirado,
Algo pesado cayó desde lo alto de los árboles. Había ruidos extraños, eran varios y como se mezclaban, era muy difícil diferenciar uno del otro. Se escuchaba como un líquido gotear sobre un charco. Entiendo que puede sonar raro, pero es lo que escuchaba. También había un sonido que hacía parecer que las piedras se estaban arrastrando sobre la tierra. Se escuchaba un silbido suave pero siniestro, y también podía escuchar fuego. No como tal, sino como si unas hierbas estuvieran siendo consumidas por el fuego. Entonces escuché la voz de mi madre. Me estaba llamando por mi nombre. No podía ser posible. Ella estaba enferma a varios kilómetros de distancia. También escuché la voz de mi abuela. Eso me produjo un miedo indescriptible. Mi abuela ya tenía varios años de muerta. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero entendía que no era nada bueno. Entonces, la voz de mi abuela me dijo unas palabras que me calaron hasta los huesos. «Ven conmigo, vayamos al infierno». Seguido de eso, se escuchó una carcajada cínica y llena de maldad. Yo estaba paralizado del miedo. Por más que intentaba moverme, las piernas no me respondían. Sentía un nudo en la garganta. Quería llorar y gritar, pero ni la voz me salía. Algo pesado se estaba acercando lentamente a mí. Podía sentir cómo el piso vibraba, así que saqué todas mis fuerzas y conseguí ponerme en pie. Sentí ganas de voltear para saber a qué me estaba enfrentando, pero no lo hice. Simplemente seguí corriendo. Yo le calculo que ya casi llegaba a la mitad del camino cuando, de la nada, la temperatura bajó de forma repentina. Y no fue que refrescara. Bajó a tal punto que mi velocidad disminuyó debido al frío. La cosa era tal que, cuando exhalaba, aventaba humo. Mi cuerpo había entrado en calor por estar corriendo. Ese cambio brusco de temperatura hizo que me quisiera dar un calambre. Además, también me estaba costando trabajo respirar. Era como si me quisiera dar un torzón o algo. Mi visibilidad se redujo cuando una misteriosa niebla apareció de la nada frente a mí. No me daba confianza entrar a la niebla, pero si me desviaba del camino podría perderme, así que me adentré. En el interior había un olor repulsivo. Yo estaba acostumbrado a la peste de un animal muerto porque matábamos el ganado, ya fuera para venderlos o para comer. Pero dentro de la niebla olía asqueroso, como a carne ya en un estado avanzado de descomposición. Además, dentro de la niebla ya no sentía el frío. De hecho, hacía un calor sofocante. Quería seguir corriendo, pero necesitaba tomar un descanso, así que me detuve un momento. Me sentía perdido. Lo más probable era que hubiera terminado desorientado por ir corriendo con muy poca visibilidad. Volteé en todas direcciones tratando de distinguir algo que me resultara familiar, pero no. Entonces vi que algo brillaba en la distancia. Eran 6 puntos rojos muy pequeños. Sabía que no eran ojos porque reconocí esa tonalidad roja. Era el mismo color de un metal ardiendo. Esos puntos estaban quietos. Al parecer, flotaban entre la niebla. Me acerqué algunos pasos en la dirección en la que estaban. Conforme más me acercaba, más brillaban, a tal punto que iluminaron un poco. Eso me permitió darme cuenta que las pequeñas luces rojas no estaban flotando. Eran las puntas de unos cuernos negros. Era el monstruo. Me giré y corrí a toda velocidad, deseando desesperadamente salir de la niebla. Y luego de un rato lo conseguí, pero había llegado a un lugar que estaba bastante lejos de la ruta que yo debía seguir. Salí en la orilla de un pequeño río. Ese río bajaba de la sierra, pero se iba por debajo de la tierra y salía a la superficie 2 kilómetros al oeste del camino que llevaba a la otra comunidad. Así que empecé a correr río arriba para llegar a donde el terreno se elevaba, para que el río pasara por debajo de la tierra. De ahí ya sabría qué camino debía seguir. Mientras corría, me di cuenta que ya no faltaba mucho para el amanecer. El tiempo se me había ido volando dentro de la niebla. Para mí habían sido minutos, pero al parecer habían pasado muchas horas.
Ya estaba por llegar a donde podría cruzar el río cuando escuché que algo se venía acercando a gran velocidad. Sin dejar de correr, miré de reojo, pero viendo hacia abajo para no toparme con su mirada. Pude ver que venía corriendo en 2 patas y entonces pegó un gran brinco. Pasó varios metros por encima de mí y cayó del otro lado del río. Entonces pude verlo. Todo su pelo era de color negro con algo de gris. Estaba parado en 2 patas. Sus pezuñas eran enormes y gruesas. Traía herraduras que brillaban como si acabara de salir del fuego. Sus patas eran largas, parecían de caballo. Estaban musculosas. Sus brazos le colgaban hasta la altura de las rodillas y terminaban en 6 enormes garras. Fui alzando lentamente la mirada. Una gran barba manchada de sangre le colgaba. Todos sus colmillos estaban expuestos, su boca era rectangular y su nariz era ancha y chata. Yo sabía que no podía mirar más arriba porque me encontraría con sus ojos y sería mi fin. Mantuve ahí la vista, a la altura de su nariz. Estaba esperando a que aquel monstruo me atacara. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de escapar. Mientras sostenía la mirada, me di cuenta que las orejas de la criatura eran largas y le colgaban hasta la altura de la boca. Tenían forma de almendra. Con todas esas características, me quedó claro que esa cosa era la reencarnación del mismo diablo. Para mi buena suerte, llegó el amanecer. Los primeros rayos de sol iluminaron el bosque. Entonces empezó a salir humo del cuerpo del diablo. Al parecer, no le gustaba el sol. Emitió un quejido gutural, se dio media vuelta y se alejó hasta perderse entre los árboles. La verdad, dudé si era buena idea seguir caminando, porque tenía que ir a la misma dirección en la que se había ido aquel ser, pero ya había pasado demasiado tiempo, y mi madre enferma me estaba esperando. Así que simplemente dejé que pasaran algunos minutos en lo que salía más el sol, y entonces continué mi camino. Un par de horas más tarde llegué hasta la comunidad. Les dije de dónde venía y también les dije los síntomas de mi madre. Afortunadamente, una anciana de esa comunidad sabía preparar un remedio con hierbas que le sería de mucha ayuda a mi madre. Solo me dijo que tardaría un rato en hacerlo. Le agradecí y le dije que estaría esperando afuera de su casa. Caminé hasta un árbol y ahí me tiré al suelo. Estaba exhausto, pero no tenía sueño. Como dije, para mí solo habían pasado 4 o 5 horas como mucho, a pesar de que en realidad ya habían pasado 12 horas desde que yo había salido de la ranchería. Unos señores se acercaron conmigo y me ofrecieron algo de comer y un poco de agua. Me preguntaron si en verdad yo había atravesado el bosque de noche y les respondí que sí. Ellos se miraron asombrados y me preguntaron si había visto al Uay Shibo. Yo jamás había escuchado ese nombre y se los dije. Me contaron que muchos kilómetros al norte, del otro lado de la sierra, había varios poblados que contaban una leyenda sobre una bestia mitad hombre, mitad chivo, y le llamaban precisamente Uay Shibo. Yo les describí la criatura que había visto y que para mí eso era el diablo. Al parecer, se trataba de la misma criatura. Aproveché para preguntarles si ellos sabían algo más sobre eso. Me contaron que se decía hace muchísimos años, en un poblado pegado a la sierra, vivía un anciano. Él tenía su pequeña choza alejada de todos los demás. Nunca se metía con nadie y, por lo general, no salía de su choza. Era bien sabido que ese anciano tenía conocimiento de cosas sobrenaturales, pues cuando el más viejo de ese poblado nació, el anciano ya era un anciano. Se decía que tenía más de 500 años. Algunas cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el poblado, y como nadie le encontraba ninguna explicación, le echaron la culpa al anciano y lo mataron. Pero su alma tuvo la capacidad de reencarnarse en un nahual sediento de sangre. Me aclararon que yo había tenido mucha suerte de salir con vida,
pues eran muy pocos los que podían dar un testimonio de la existencia de esa criatura. La señora me habló, ya tenía listo el remedio para mi madre, así que le agradecí a los hombres y me despedí de ellos. Cuando ya había dado unos pasos, uno me gritó que tuviera cuidado de dónde pisaba, pues el Uay Chivo dormía debajo de los árboles, y aunque fuera de día, si yo pisaba uno de sus cuernos por confundirlos con raíces de un árbol, sería mi final. Durante todo el camino de regreso fui dando pasos con cautela. Finalmente logré llegar con mi madre. Le di el remedio de plantas que había llevado de la otra comunidad, y aunque era evidente que no se curó al instante, sí le quitó el dolor. Mi padre y yo dejamos que mi madre durmiera un poco, ya que no había podido hacerlo durante la noche debido a que el dolor no la dejaba. Cuando mi padre y yo estuvimos a solas, me preguntó por qué había tardado tanto. Yo debía haber regresado antes del amanecer y había llegado después del mediodía. Luego de contarle, mi padre entendió. Desconozco cuál sea la verdadera historia de esa criatura, brujo, demonio, nahual, lo que sea. Ese Uay Shivo para mí es el diablo. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.